continuación, invitamos ahora a Pablo Enrique Ballén, nuestro querido Pablo, de la certificación en formación de coaching de la felicidad con su ponencia Ser feliz, tu mejor elección. Bienvenido, Pablo. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Pablo Enrique Ballén, de la Certificación Internacional de Coaching de la Felicidad. Voy a hablar de la felicidad. El título de la ponencia es Ser feliz, que es nuestra mejor elección. Yo me fui por un tema un poquito técnico. ¿Por qué? Porque es que esta es la felicidad vista desde la ontología. Como todos ustedes saben, la ontología es el estudio del ser y la ontología a la vez es una rama de la filosofía. Entonces, vamos a ver, un poquito técnico el tema, pero lo voy a hacer con la mejor disposición, esperando que todos ustedes me puedan comprender estos conceptos. Los seres humanos nos constituimos como tales en nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad y nuestra capacidad de lenguaje. Son tres pilares fundamentales: corporalidad, y eso uno de coach lo debe saber muy bien, el estudio de la corporalidad de coaching, su emocionalidad y sobre todo nuestra capacidad de lenguaje. A partir del supuesto de que estamos conformados por dos sustancias diferentes, o sea, por un lado nuestro cuerpo, por otro lado nuestra mente, nuestra concepción tradicional de seres humanos nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿dónde están mis emociones? ¿Están en mi cuerpo? ¿Están en mi mente? Para mucha gente están en el corazón, porque mucha gente ahí te amo y manda corazoncitos y todo lo demás. Entonces, mucha gente ubica esas emociones en su corazón. Y es que para comprender toda nuestra condición, todo nuestro actuar humano, debemos prestar cuidadosa atención a nuestra vida emocional. Nuestra vida emocional, digamos que es un factor crucial en cada esfera de nuestra acción como seres humanos. Cuando hablamos acerca de nuestra vida emocional, podemos hacer distinción de dos clases de fenómenos. Uno es lo que tiene que ver con estados de ánimo y dos, lo que tiene que ver con nuestras emociones. Aparentemente uno tiende a confundir emociones con estados de ánimo. La verdad es que están relacionadas entre sí. Estados de ánimo y emociones. Y esto parece a veces como una distinción muy sutil, pero en el fondo vamos a ver de qué se trata. Cada vez que nosotros experimentamos una interrupción en el fluir de nuestras vidas, se producen emociones. Y si queremos entender determinada emoción, es muy importante remitir a qué acontecimiento fue el que desencadenó en un momento determinado esa emoción. Y ese reconocimiento, al hablar de emociones, entre la emoción y el acontecimiento, nos permite no solo una determinada interpretación de mi emoción, sino también de todos los fenómenos emotivos por los cuales yo cruzo, y también me muestran unas posibilidades concretas de acción. Rápidamente, porque es que el tiempo es muy limitado, podría decir, bueno, yo voy en un día de descanso, voy por el parque caminando, pensando en mis proyectos, si soy soltero, pensando en mi novia, que me voy a casar, enamorado, ensimismado, por allá en el planeta Marte, cuando de pronto veo pasar una culebra. En ese momento, esa emoción de amor, todo ese tipo de emociones que yo estaba experimentando cambian de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ya viene y se apodera de mí una nueva emoción, el miedo. Ese miedo y esa emoción me permite tener que tomar acciones. O bien me alejo con cuidado del sitio donde estoy, o por el contrario, enfrento el peligro. Los estados de ánimo, ya hablamos de emociones, estados de ánimo son una distinción muy diferente de las emociones. Los estados de ánimo, ¿qué son? ¿Por qué se pueden distinguir? Porque son situaciones desde las cuales yo puedo coordinar una serie de acciones. Independientemente del lugar donde nos encontremos y de lo que hagamos, los seres humanos siempre estamos en algún estado de ánimo. Siempre estamos en algún estado de ánimo. Simplemente nos encontramos en él. Muchas veces no somos conscientes de que estoy en determinado estado de ánimo, pero lo estoy. Digamos que nuestro lenguaje, la forma en que hablamos de nuestros estados de ánimo, a menudo esconde en qué estado estoy. Cuando uno dice, me siento feliz o estoy aburrido, no, te invitamos a tal reunión, no quejarte de ir por allá. Entonces, eso denota que yo estoy ya en un estado de ánimo determinado. Y no nos damos cuenta que cuando digo yo estoy aburrido,
no es que yo esté aburrido, no es ese yo del ser, sino es el estado de ánimo el que me tiene contenido a mí. Por eso yo puedo modificar mis estados de ánimo. Digamos que un coach de la felicidad, de esta certificación internacional de la felicidad Human Ecology, debe ser un observador muy claro de estados de ánimo y debe desarrollar su capacidad para intervenir en los estados de ánimo de su cliente, de su coaching. Porque en la medida en que yo los determino, los interpreto, yo puedo intervenir en esos estados de ánimo. ¿Para qué? Para que sea el propio coachee quien diseñe sus acciones, que tenga la capacidad de cambiarlos y que esos estados de ánimo vayan en beneficio de su desarrollo personal integral. Y digamos que existe una estrecha relación entre estados de ánimo y emociones. Por un lado, es bueno decir que toda emoción está ligada a un estado de ánimo, necesariamente. Los estados de ánimo, vuelvo y repito, y las emociones son fenómenos muy similares que nos permiten reconstruirlos desde la misma forma. Es decir, los estados de ánimo suelen tener un determinado valor, ¿no? Se habla bien o se habla mal de un estado de ánimo. Estoy feliz, o estoy triste, o estoy aburrido, o quejarte y todo lo demás. A diferencia de las emociones, como el miedo, como la sorpresa, como la felicidad, como la alegría, un estado de ánimo puede durar días, semanas. Después, un ejemplo muy sencillo, muchas veces deciden, bueno, ¿por qué no invitamos a tal persona a esta fiesta? No, el tipo es un harto, es un aburrido. Y no puede que lo diga yo, lo puede decir otra persona. Entonces, ya de hecho, hay una predisposición, hay un juicio, y también hay personas que nos tienen ubicados en un estado de ánimo determinado. Si yo digo, bueno, miremos a Talulis, Talulis siempre es sonrisa, siempre es alegría, siempre es felicidad. Entonces, yo la ubico mucho a ella en ese estado de ánimo, ¿sí? Los seres humanos, vuelvo y repito, donde quiera que estemos, donde quiera que habitemos, estamos siempre inmersos en estados de ánimos. ¿Y por qué? Porque los estados de ánimo, vistos desde la ontología, son constitutivos de la existencia humana, por lo menos en países tropicales. No es lo mismo el estado de ánimo de una persona que vive en el trópico a quien vive en los polos norte. No es lo mismo el estado de ánimo en primavera que en invierno, en verano, en otoño. No es lo mismo el estado de ánimo de una persona de diferentes países. No es lo mismo mi estado de ánimo un domingo por la tarde cuando sé que el lunes tengo que ir a trabajar, o un viernes en la tarde cuando sé que salgo a disfrutar de mi fin de semana. Los días, inclusive, las horas, no es lo mismo el estado de ánimo en la mañana que en la tarde, en la mañana, en el día, en la noche. O sea, fluctuamos permanentemente en emociones y también en estados de ánimo. Pero el estado de ánimo se distingue porque es mucho más duradero, es como una emoción mucho más duradera y por la cual es la que nos marca y nos identifica. Los estados de ánimo tienen una gran ventaja y es que nos pueden invitar a que actuemos, a que desarrollemos una serie de habilidades para cambiarlos, para modificarlos, o bien para ampliar nuestras posibilidades de desarrollo, o bien para cerrar esas posibilidades de desarrollo. Por eso un estado de ánimo define, digamos que unas acciones posibles que yo puedo llegar a desarrollar. Humberto Maturana, algunos si lo han leído, es un biólogo que murió hace muy poquito tiempo, era chileno, una eminencia en el tema de la biología. Él sostenía eso, que son las emociones y los estados de ánimo los que nos van a predisponer a la acción, porque a partir de ese estado de ánimo yo tengo que tomar una acción, necesariamente. Y dependiendo del estado de ánimo en que yo me encuentre, yo puedo desarrollar diferentes posibilidades de acción. Si estoy muy aburrido, imagínense ustedes cómo puedo desarrollar creatividad, cómo puedo desarrollar emotividad, cómo puedo contagiar a los demás. Pero si estoy alegre, si estoy entusiasmado, si estoy contento, eso mismo yo lo puedo contagiar a los demás. ¿Por qué? Porque es que además los estados de ánimo son contagiosos. Y a veces, si yo me vuelco dentro de gente a la que clasificamos como negativa, como criticona y todo lo demás, pues me voy a convertir en ese tipo de persona porque su estado de ánimo me contagia. Por el contrario, si yo, mis círculos cercanos son personas alegres, positivas, divertidas, pues la capacidad de acción de esos estados de ánimo va a ser mucho más amplio. Voy a ampliar mi capacidad de acción. Puedo llegar a ver que todo en el mundo es posible de realizar, que todo lo que yo me proponga, como decían las personas que me antecedieron, por medio de una ruta que yo ya he trazado, un recorrido, puedo lograr mis metas y puedo lograr mis sueños.
y que eso no está solamente al alcance de los demás, sino que yo tengo esa posibilidad de lograr y de alcanzarlos. Y es que a veces desde la temprana edad nosotros aprendemos esa conexión entre estados de ánimo y acción, todo desarrollo en acción. Por lo menos las chicas cuando quieren ir a una fiesta, entonces calculan muy bien, las adolescentes en qué momento le piden permiso al papá. Si el papá llega a estar de mal genio, muy difícilmente les va a dar permiso de ir a la fiesta. Pero si lo cogen en un estado de ánimo tranquilo, relajado, les va a decir seguramente que sí pueden ir. De lo contrario, les va a decir, ni de funda me va por allá y se les tiró todo. Entonces la persona desde joven ya entiende esos estados de ánimo y sabe que detrás de cada estado de ánimo se desencadena una acción. Por eso es importante nosotros como coach saber entender, saber interpretar la emocionalidad, pero muy importante es determinar esos estados de ánimos en nuestro coaching. Si lo logramos hacer, vamos a entenderlo mucho mejor y él va a tener unas herramientas muy importantes para su desarrollo personal. También es bueno recordar, lo repito, que la existencia humana de nosotros se mueve en 3 dominios primarios, ¿no? Porque hay muchos más dominios, pero los primarios son nuestro cuerpo, que es la postura corporal de lo que hablamos en coaching, la emocionalidad, o sea, qué emoción está recorriendo mi cuerpo en este momento, y el lenguaje. ¿Por qué hablamos del lenguaje? Las conversaciones. Uno dice, bueno, ¿yo puedo hacer algo con mis estados de ánimo? Claro que sí. La mayoría de nosotros, ¿por qué no cambiamos nuestros estados de ánimo? Porque no somos conscientes. Porque nunca nos hemos determinado a mirar qué hay detrás de esa emoción, qué hay detrás de ese estado de ánimo, qué lo desarrolló. Hay una palabra que se utiliza, que desencadenó ese estado de ánimo. Si nosotros lo logramos determinar, pues muy fácilmente yo podré manejar esos estados de ánimo. Es algo que tengo que llevar a mi coachee en un momento determinado, a que él pueda ver de dónde surgen o qué es lo que desencadena sus emociones, sus estados de ánimo, y él los pueda lograr mejorar. Vuelvo y digo, todos los estados de ánimo implican una acción, porque a partir de él yo tomo una acción que me abre posibilidades o tomo una acción que me cierra posibilidades. Y aquí juega un papel muy importante las conversaciones. Las conversaciones son herramientas poderosas para cambiar nuestros estados de ánimo. ¿A ustedes les ha pasado? Muchas veces llega una persona que quiere hablar con uno y habla y habla. Ustedes me van a decir, el estado de ánimo de esa persona es el mismo que cuando llegó a cuando salió. Muchas veces es muy diferente. La persona dice, ay, sentí un descanso de haber hablado con usted. Ay, realmente sentí un alivio, me vi con una paz espiritual y todo lo demás. ¿Y qué hubo de por medio? Una conversación. Por eso todas las conversaciones son poderosas. Por eso las sesiones de coaching se trabajan a través de conversaciones. Y es importante determinar y utilizar esta herramienta. Porque bueno, somos cuerpo, somos emocionalidad y también somos lo que hablamos. Como somos lo que hablamos, somos conversación. Y las conversaciones normalmente nos dirigen a coordinar una serie de acciones, vuelvo y digo, que nos abre posibilidades o que nos las va a cerrar. Y lo más importante que nosotros podemos dejar, el mensaje que yo les puedo dejar a ustedes en la mañana de hoy, es que la capacidad que tengamos de acción es lo que nos permite cambiar nuestros estados de ánimo. Para alguien que está aburrido, que está cansado, pues tiene que buscar la forma en que él puede mejorar ese estado de ánimo. Para muchas mujeres, el tener que hacer aseo en la casa, pues que jartera, ¿no? Pero realmente yo veo que muchas colocan baladas. Aquí en Colombia a la gente le dice que escucha baladas, que música para planchar. ¿Por qué? Porque es que muchas mujeres cuando están planchando van escuchando sus baladitas y van cantando como una que me recordó Heyman hace días pasados, una balada de los años 70. O que hacen algunas. Aquí en Colombia yo lo veo. Los sábados normalmente las señoras tienden a hacer aseos en sus casas, colocan música bailable, música tropical y se ponen a bailar, a trapear, a barrer. ¿Eso qué pasa? Que mi disposición ha cambiado totalmente, que estoy con toda la voluntad de hacer un trabajo que es harto y aburrido, pero lo hago con amor. ¿Por qué? Porque estoy en un estado de ánimo exaltado, de alegría, de entusiasmo, oyendo mi música, cantando, bailando, gritando y todo lo demás. Por eso, un estado de ánimo desencadena una acción y dependiendo de la acción que desencadene y de lo consciente que yo sea de ese estado de ánimo, puedo crear una serie de posibilidades a favor o en contra mío.
Puedo abrir puertas o puedo cerrar puertas. Puedo abrirme camino o puedo cerrar camino. En definitiva, para cortar un poquito el tiempo, eso es lo que les quería compartir en el día de hoy. Por eso para nosotros, cuerpo, emocionalidad y lenguaje por medio de las conversaciones. La invitación para todos ustedes, determinemos qué desencadena nuestras emociones, determinemos qué origina nuestros estados de ánimo, sobre todo esos estados de ánimo que nos van a perjudicar. Miremos qué hay detrás, cómo los podemos modificar por medio de acciones. Si no hay acción, absolutamente nada vamos a modificar en nuestras vidas. Por eso la acción, el movernos, es importante para todo proyecto que yo quiera alcanzar en mi vida. No basta con pensarlo, no basta con soñarlo, o como decía Francisco, no basta con que todo me haga del universo y yo me quedo quieto y no hago nada. No, yo tengo que entrar en acción. Si no entro en acción, ahí voy a quedar. Lo más probable es que de mis pies salgan unas raíces, me dejen anclado al piso y ahí me quedo toda la vida. Por eso digo, la invitación de hoy, descubramos qué hay detrás de eso y decidámonos a ser felices. Mantengamos esa emoción de felicidad por muchísimo tiempo y que se nos convierta en un estado de ánimo permanente. Muchas gracias a todos. Les habló Pablo Ballén, coach de la Certificación Internacional de Coaching de Felicidad. Muchas gracias.